Vamos a ir explicando la unidad número 11, tema de polígonos. Bien, aquí tenemos la primera parte. ¿Qué es un polígono? Un polígono es el área de un plano que está delimitado por líneas que tienen que ser rectas, ¿no? Bueno, un polígono es una figura geométrica compuesta de varios lados, ¿no? Entonces vamos a dibujar así nada más un polígono, ¿sí? Vamos a hacer aquí ¿sí? Ahí tengo un polígono, cuatro rectas se intersectan y forman una figura cerrada, no un polígono. ¿Está bien? Eso es un polígono. Ya, ¿por qué le he extendido un poco más las líneas? Porque aquí aparecen varios elementos. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, primero, cada una de las esquinas le voy a determinar con una letra. Aquí le voy a poner A. Esta va a ser B, C y D en cada esquina. Luego, aparece interiormente, le voy a poner unas marcas. Esas marcas, ¿qué son? ¿Qué serían esas marcas que estoy poniendo de color rojo? ¿Qué indican esas marcas que estoy poniendo de color rojo? Ángulos internos, muy bien, son los ángulos que están interiormente. Cierto, eso es. Y ahora, fíjense, voy a marcar de color verde también estos ángulos. También son ángulos. ¿Qué tipo de ángulos son los que marqué de color verde? Son ángulos externos, correcto. Esos son. Hay dos tipos de ángulos, ¿no? Ahí lo pueden ver en los elementos. Dice ángulos internos, ángulos externos, ¿ya? Entonces vamos a ponerle, vamos a anotarlo con algunas cosas. Vamos a ponerle con minúscula. Esto sería A, esto sería B, C y D, ¿sí? Y afuera vamos a ponerle otras letras X, Y, Z, W. ¿Está bien? Ya está. Esos serían algunos elementos de mi polígono que les he dibujado. Ahora, vamos a ir completando. Aquí. Elementos. Lados. Esta figura, ¿cuántos lados tiene? ¿Cuántos lados tú puedes ver en la figura? Recuerda que la parte que está sobrando, esa la puedes imaginar que no está. ¿Sí? Esas líneas que están sobrando. No, 4 lados nada más. Ajá. Es una figura de 4 lados. ¿Ya? ¿Cómo denotas el primer lado? Lo denoto de esa manera. El lado AB. Disculpen que salió feo. Lado AB. Lado BC. ¿Qué más hay? Lado CD. Y finalmente, lado DA o AD. ¿Está bien? Listo, ahí está. AB, BC, CD y AD o DA, que es lo mismo. Ya, ahí están los 4 lados. Muy bien. Esos son los lados. Ahora, ¿qué cosa o quiénes serían los vértices? En esta figura, ¿dónde están los vértices? ¿Quiénes serían los vértices aquí? Vértice es un punto nada más, ¿cierto? Vértice es un punto. El punto de intersección. Ajá, acá hay 4 puntos nada más. El punto de intersección de los lados, que como lo están indicando ustedes, son punto A, punto B, punto C y punto D, ¿cierto? 4 puntos, A, B, C, D. Ahora, los ángulos internos, ya yo los puse de un solo color, ¿cierto? Ángulos internos. Está el ángulo A, minúscula, le pongo la marquita de ángulo arriba. El ángulo B, el ángulo C y el ángulo D. ¿Está bien? Listo. Los ángulos externos, lo que están por fuera, son el ángulo X, el ángulo Y o Y,
el ángulo Z y el ángulo W. ¿Está bien? Listo. Y diagonal. A ver, ¿dónde encuentro en esta figura la diagonal? ¿Dónde puedo observar yo aquí en la figura diagonal? Por ejemplo, el lado AB, BC, CD, y AD. ¿Dónde está la diagonal? A ver, ¿de qué punto a qué punto es diagonal? Muy bien, Tommy. Esa sería la diagonal BD. Otra diagonal es, como dice ahí su compañera también, AC. Ajá. Muy bien. En esta figura hay dos diagonales. Solamente hay dos. ¿Ya? Porque AB no podría ser diagonal. AB es un lado. ¿Sí? BD sí. ¿Cierto? BD. La diagonal es la unión de dos puntos que no sean consecutivos. ¿Sí? Que no estén seguidos. ¿No? Porque BC es lado. Pero BD eso sí sería diagonal. ¿Se entiende, no? Entonces ahí tenemos dos diagonales. Lo vamos a escribir acá. Está la diagonal AC y la diagonal BD, como ustedes mismos lo han dicho. ¿Sí? Listo. Ahí está. Entonces eso es lo que corresponde a un polígono y sus elementos. ¿Sí? Lado, vértices, ángulos internos, ángulos externos y diagonal. Ya. En todo polígono se cumple que el número de lados, ¿cuántos lados hay aquí? Hay 4 lados. El número de vértices, ¿cuántos vértices hay? Hay 4 vértices. Ángulos externos siempre son de la misma cantidad. Es decir, en esta figura de 4 lados debe existir siempre 4 vértices, 4 ángulos internos y 4 ángulos externos. ¿Está bien? Lados, vértices y ángulos internos y externos siempre son de la misma cantidad. ¿Ya? La diagonal, como te das cuenta, no. Eso varía. En cada polígono cambia la cantidad de diagonal. Entonces, en todo polígono, esos elementos que te indiqué siempre son de la misma cantidad, excepto la diagonal no. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende? Pasamos a la siguiente, ¿ya? La siguiente parte teórica. Tenemos clasificación de los polígonos. ¿Ya? Vamos a clasificarlo por varias formas. La primera, clasificación de polígonos según sus lados, ¿sí? Entonces, según el número de lados, los polígonos tienen un nombre. A ver, la primera, ¿cómo denominas al polígono de 3 lados? Ahí está, triángulo. Triángulo. Uy, mejor lo escribo de corrido porque no me va a salir. Ajá. Triángulo. Listo. ¿Cómo se llama la figura de 4 lados? Ya. ¿El cuadrado es una figura de 4 lados? Sí. Pero hablando en general de figuras de 4 lados, decimos cuadrilátero. Muy bien. ¿Ya? Porque hay distintos tipos de cuadriláteros, ¿cierto? Por ejemplo, el cuadrado es un cuadrilátero. ¿Qué otro cuadrilátero conoces? Un rectángulo. Ajá, rectángulo. Está rectángulo, está el rombo, ahí me lo están poniendo, rombo, también está el trapecio, muy bien, trapecio, trapezoide, paralelogramo, sí, etcétera. Entonces, hay varios tipos de cuadriláteros, ¿ya? Ahora, vamos la figura de 5 lados, escríbamelo ahí. ¿Cómo se llama la figura de 5 lados? Pentágono, muy bien. La figura de 5 lados se llama pentágono. Figura de 6 lados. ¿Cómo se llama la figura de 6 lados? Hexágono, así es. La figura de 6 lados se llama hexágono. ¿Cómo se llama la figura de 7 lados? Ajá, correcto. La figura de 7 lados la denominamos heptágono. 8 lados. ¿Cómo se dice la figura tiene 8 lados? Muy bien. La figura que tiene 8 lados se denomina octágono. Sí, octágono. 9 lados. Figura de 9 lados. 9 lados. Nonágono.
Ajá, nonágono. La figura de 10 lados. 10 lados. Listo. La figura de 10 lados se llama decágono. La figura de 11 lados. Muy bien. Figura de 11 lados. En decágono. Figura de 12 lados. Ahí está. Dodecágono. Muy bien, saben la teoría. 15 lados, a ver. ¿Cómo se llama la figura de 15 lados? Ahí está. Pentadecágono. Pentadecágono. Y finalmente la figura de 20 lados. ¿Cómo denominamos la figura de 20 lados? Icoságono. Muy bien. Icoságono. Listo. Entonces, esa es la nominación para cada uno de los polígonos que tengan determinada cantidad de lados, ya, porque de repente en algún problema te van a nombrar alguno de estos polígonos, tienes que saber cuántos lados tiene. Sí, por eso ahí tienen la relación de polígonos según la cantidad de sus lados. ¿Sí? Listo. Ya está. Entonces tenemos esa parte de la clasificación, ya. Pasamos a la siguiente clasificación. Siguiente. Dice, clasificación de polígonos según sus ángulos. ¿Sí? Según sus ángulos podemos ver que hay polígonos cóncavos y polígonos convexos. Cuando un polígono es cóncavo, dice aquí, es cuando el polígono tiene un ángulo que mide más de 180, ¿no? Como te das cuenta, en el polígono, ahí está marcado de amarillo, ¿sí? Ahí lo pueden ver, está de amarillo. Ese ángulo interior, un ángulo interior mide más de 180, por eso la figura, ves que tiene esa forma en uno de los vértices, ¿sí? Está como metido, ¿no? Entonces, eso es un polígono cóncavo. Uno de sus ángulos interiores mide más de 180 grados. En cambio, los convexos son los que comúnmente vemos, ¿no? Los convexos dice cuando todos los ángulos del polígono miden menos de 180. Cada uno de sus ángulos interiores, que están ahí en las esquinas, en los interiores, miden menos de 180 grados. Y entonces esa es la diferencia entre cóncavo y convexo, ¿sí? Los ángulos interiores. Y la tercera clasificación dice según sus lados y sus ángulos. A ver, tengo polígonos regulares y polígonos irregulares. ¿Qué son los regulares? Es cuando un polígono tiene sus lados y ángulos iguales. Como el cuadrado, ¿no? El cuadrado es un polígono regular. ¿Por qué? Porque sus lados miden lo mismo, ¿cierto? Sus lados miden lo mismo en un cuadrado. Y sus ángulos también. ¿Cuánto mide el ángulo interno en un cuadrado? ¿Recuerdas? ¿Cuánto mide el 90. ángulo? 90 grados. 90. Sí, 90 grados mide el ángulo interno de un cuadrado. ¿Está bien? Entonces eso es, ¿ya? Un polígono regular es aquel en el cual sus lados y sus ángulos miden lo mismo. Listo. Siguiente. Polígonos irregulares, entonces sería lo contrario, ¿no? Entonces cuando sus lados y sus ángulos no miden lo mismo, son diferentes, ¿no? Entonces acá dice cuando un polígono hay uno o más lados que no son iguales, ¿sí? Listo. Entonces ahí eso sería la clasificación en polígono regular e irregular. Pasamos al siguiente. Fíjense acá. Vamos ya en lo que necesitamos saber más de memoria, esto ya, fórmulas, propiedades de los polígonos, ya. Primero hay una aclaración, ¿sí? Dice, en un polígono coincide lo que le expliqué, que los lados, los vértices, los ángulos interiores y los ángulos exteriores y también ángulos centrales son
iguales, ¿sí? Tienen la misma cantidad, ¿no? A este dato se le conoce como n. N es el número de lados. O también podemos decir que es el número de vértices o el número de ángulos interiores, etc. Por ejemplo, dice, en un hexágono hay 6 lados. Hexágono tiene 6 lados. También tendría 6 vértices. También tendría 6 ángulos interiores, 6 exteriores y 6 centrales. Por tanto, n vale 6, ¿no? Recuerda que n considera siempre el número de lados, o si quieres tomarlo como número de vértices, etc. Eso es la cantidad de n. La primera fórmula nos sirve para calcular el número de diagonales de un polígono, ¿sí? El número de diagonales de un polígono. Por ejemplo, a ver, algo sencillo nada más. En la primera figura que vimos al inicio, ¿cuántas diagonales marqué dentro de ese polígono que te expliqué al inicio? En el cuadrilátero que dibujé al inicio. ¿Cuántas diagonales había? Había 2, ¿no? Claro, había 2. Entonces, si me preguntaran a mí, en una figura de cuatro lados, en una figura de 4 lados, ¿cuántas diagonales puedo marcar? Puedo marcar 2 diagonales nada más. En una figura de 4 lados puedo marcar 2 diagonales. Ahora, en una figura de 5 lados, ¿cuántas diagonales puedo marcar? Una diagonal, ¿sí? Una diagonal. 2, 3, 4, 5. ¿Algo más? Nada más, ¿no? Listo. 5 diagonales. En un pentágono puedo marcar 5 diagonales. ¿Sí? Esa es la respuesta. Si te preguntara, ¿cuántas diagonales puedo o tiene un decágono? Tendrías que dibujar el decágono, que tiene 10 lados, ir marcando cada una de esas diagonales, pues te va a tomar un montón de tiempo, ¿cierto? Porque mientras la figura más crezca, más diagonales vas a marcar, ¿no? Si te pido, en un icoságono, ¿cuántos diagonales hay? Es un montón, tendrías que marcar, dibuje y dibuje el diagonal por diagonal, demasiado. Por eso está la fórmula, ¿no? Por eso tenemos fórmulas justamente. Se usa la fórmula para eso, muy bien. La fórmula es la siguiente: nd, que es número de diagonales, es igual a n, paréntesis, n-3, todo sobre 2. Acá el ejemplo dice, determina la cantidad de diagonales de un hexágono. Muy bien, aplicamos fórmula. Número de diagonales en un hexágono. Entonces, número de diagonales igual. ¿Cuánto vale n para este ejercicio? ¿Con qué número voy a reemplazar n para este ejemplo que me están dando? 6. Muy bien, 6. ¿Por qué 6? Porque n es el número de lados. Y acá bien claro dice que es un hexágono. Y en un hexágono tiene 6 lados. Por eso n vale 6. Sería 6 menos 3, todo sobre 2. Y ahí está. Eso sería entonces 6 por 6 menos 3 es 3, todo sobre 2. Y 6 por 3, 18. ¿Sí? 6 por 3, 18. Y 18 entre 2, 9, ¿no? Sí, 9 diagonales. Entonces, si yo dibujara un hexágono, una figura de 6 lados, adentro podría marcar 9 diagonales. ¿Me entiendes? Esa es la utilidad de la fórmula. Ya no vas a tener que dibujar una figura de tantos lados para marcar diagonales. No. Aplica la fórmula y ahí encuentras la cantidad de diagonales. ¿Cierto? Para eso es. Listo. Ya está. Pasamos a la siguiente. Siguiente fórmula. Propiedad dice: suma de los ángulos interiores de un polígono. ¿Ya? La fórmula siguiente: la suma de los ángulos interiores es 180 n menos 2, ¿no? Recuerda, n es para calcular, para reemplazar el número de lados. Por ejemplo, teoría básica. ¿Cuánto suman los ángulos interiores en un triángulo? Triángulo. ¿Cuánto me suman los ángulos interiores en un triángulo? Eso lo vemos la vez pasada. 180, ¿no? Tú sabes que en todo triángulo la suma de ángulos interiores es 180. Eso lo sabes tú por teoría básica, ¿no? Entonces acá se puede demostrar eso, porque la suma de ángulos interiores es igual. Si fuera un triángulo,
pondría acá que n es 3, porque un triángulo tiene 3 lados. Menos 2. Y 3 menos 2 es 1. Y 1 por 180 sigue siendo 180. Por eso el triángulo hemos verificado que sí suman 180 grados los ángulos interiores. ¿Cierto? Ya está. Entonces, para eso es la fórmula. Ahora vamos a resolver el ejemplo, lo que dice. Calcular la suma de ángulos internos de un pentágono. Ya, reemplazamos. Sería suma de los ángulos internos es igual 180 paréntesis pentágono. ¿Cuántos lados tiene el pentágono? 5, gracias, ahí está. N vale 5, pentágono, menos 2. Listo. Restamos, que sería 3. Y finalmente 180 por 3, 540, ¿no? Ahí está. La suma de ángulos internos de un pentágono suman 540 grados, ¿no? Todos los ángulos que encuentres dentro de un pentágono siempre me van a sumar 540 grados. ¿Sí? Listo. Entonces, esa es la utilidad de la fórmula, ¿no? Para verificar cuánto suman todos los ángulos que están interiormente en un polígono determinado. Siguiente. Suma de los ángulos exteriores de un polígono. ¿Ya? Acá no te hagas problemas. Todos los ángulos exteriores de cualquier polígono siempre me suman 360. Cualquiera sea, siempre me van a sumar 360 grados. ¿Sí? Entonces acá no hay que reemplazar nada. Simplemente ya, eso es. 360. No va a cambiar. ¿Sí? Esa es la suma de ángulos externos. Listo. Pasamos a dos propiedades más. Fíjate acá. Suma de ángulo, no, disculpe, medida de un ángulo interno de un polígono regular. ¿Cuánto mide un ángulo interno? En un polígono regular, hemos dicho que un polígono regular es lo que tienen todos los ángulos de la misma medida. Entonces, para calcular la medida de un ángulo interior, de solo un ángulo nada más. Pregunta dice, ¿cuál es la medida de un ángulo interno de un decágono regular? Ya, entonces, la medida del ángulo interno es igual a 180 paréntesis. ¿Qué voy a poner en n? ¿Qué voy a reemplazar en la variable n? ¿Qué le voy a poner? ¿Cuánto vale n para este ejemplo? 10, ¿no? Claro, 10. ¿Por qué? Porque dice que es un decágono regular. Decágonos son 10 lados. Entonces sería 10 menos 2 todo sobre n mismo, o sea, otra vez 10. Ahí está. Muy bien, comienzo del paréntesis. 10 menos 2 es 8. Y abajo sigue siendo 10. Multiplico 180 por 8 y dividido entre 10. ¿Cuánto me sale? Muy bien, 144. Entonces, un solo ángulo interno. Esta es la medida de un ángulo, no suma de todos, sino esta es la medida de un solo ángulo interno en un decágono regular, mide 144 grados. ¿Sí? Listo, ahí está. Ah, claro, se puede simplificar y multiplicar, ¿no? Podría yo haber eliminado 0,0, aquí 0,0, y 18 por 8 me daba 144. Muy bien, muy buen aporte. Siguiente, medida de un ángulo exterior de un polígono regular. Tenemos la fórmula 360 entre n. Eso nada más es, ¿sí? Entonces la pregunta aquí es, ejemplo, ¿cuál es la medida de un ángulo interno? Disculpen, ahí tenía que ser externo, ya, ahí me he equivocado, es externo. ¿Cuál es la medida de un ángulo externo de un triángulo regular? Ya. Entonces, la medida del ángulo externo, ¿sí? Externo, es igual a 360 dividido entre 3, ¿no? Porque son 3 lados en un triángulo. Quiere decir que un ángulo exterior, ¿sí? Un ángulo exterior, ya no es interno, es externo, exterior. Un ángulo exterior mide 120. ¿Está bien? En un triángulo regular, o sea, donde todos sus ángulos son iguales. Equiángulo. Muy bien, ya está. Esos son los ejemplos que puedo
aplicar para cada uno de estas propiedades, ¿sí? Entonces, sabiendo esto y habiendo entendido esto de aquí, esto, cómo se utilizan las fórmulas, ¿sí? Recuerden la fórmula siempre para poder trabajar con los problemas. Vamos a la aplicación de ejercicios propuestos. Dice, pregunta número 1. Calcular el número total de diagonales de un icoságono. ¿Sí? Número de diagonales de un icoságono. Entonces, ¿cómo era la fórmula del número de diagonales? Era número de diagonales es igual a n, ¿cierto? N, recuerda la fórmula que estaba al inicio. No sé si lo has apuntado o quieres que vuelva de repente para que lo veas. La fórmula, la apunto si no ya, para que te acuerdes. N menos 3 sobre 2, ya. Esa es la fórmula. No te olvides, las fórmulas son importantes. Calcular el número total de diagonales de un icoságono. ¿Cuánto vale esa n? ¿Cuánto le voy a reemplazar en la n? 20, ¿no? Porque dice icoságono. Icoságono son 20 lados. Entonces, cada n vale 20. Y listo. Resuelves nada más esto, ¿no? 20 y adentro de la resta sería 17 y abajo 2. Bueno, como dijo su compañero en su momento, si quieres simplificas o multiplicas, divides, igual te va a salir la respuesta que ya me la están dando ahí de hace rato. 170. ¿Sí? Clave D. ¿Cierto? Ya está. Sencillo, ¿no? Simplemente ver cuánto vas a reemplazar en n y resuelves. Y ya está. Pregunta 2. Calcular la suma de los ángulos internos de un decágono. Ya, muy bien. A ver, vamos a calcular la suma de ángulos internos de un decágono. La suma de los ángulos internos de un decágono era igual a 180. ¿Sí? La fórmula era n menos 2. ¿Cierto? Es decir, como acá me dice que es decágono, n vale 10. Entonces sería 10 menos 2. Por tanto, voy a resolver 180 por 8. Y como ustedes ahí ya lo han puesto ya, al multiplicar, esto me sale 1440 grados. Quiere decir que en un decágono interiormente todos sus ángulos me suman 1440 grados. Listo. ¿Se entiende lo que dice, no? Aplicación de fórmula nada más, ¿no? Estoy reemplazando el valor de n y listo. Desarrollo, ya salió la respuesta ya. Pasamos a dos problemas más de aquí, de los propuestos. Dice, ¿cuál es el polígono en el que la suma de ángulos interiores es igual a 1800? Ya, me preguntan cómo se llama o cuál es el polígono en el cual los ángulos interiores me suman 1800. La fórmula es fórmula de la suma, ¿no? Ahí dice bien claro, suma de ángulos interiores. La fórmula era suma de ángulos interiores era igual a 180 n menos 2. ¿Recuerdas? Esa es la fórmula para calcular la suma de ángulos interiores. ¿Cierto? ¿Cuánto va a valer n? A n le reemplazo 1800, según el problema. ¿Sería n 1800? No, muy bien. N no va a ser 1800. No. ¿Por qué no? ¿Por qué n no puede ser 1800? 1800 es el resultado de la suma de los ángulos. Muy bien, Nicole. Esa es. Es decir, 1800 es la solución que te sale al utilizar la fórmula. En otras palabras, esta suma me dicen que es 1800, ¿cierto? Es lo que dice su compañera. El n no se sabe porque justamente el n es la pregunta, ¿cuántos lados tiene? Sabiendo cuántos lados tiene, sabes el nombre del polígono. Entonces yo copio todo lo demás. Y está, mira, el dato se reemplazó en la suma porque ese dato te dan el dato de la suma. A ver, el 180 que está aquí multiplicando, porque esto está multiplicando, debe pasar dividiendo, ¿cierto? 180 está multiplicando ahí, pasa dividiendo. ¿Cuánto es 1800
entre 180. 10, ¿no? Y me queda n menos 2, ¿cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? N menos 2. Luego, el menos 2 pasa sumando. N vale 12. ¿Cómo se llama la figura? Muy bien, dodecágono. La figura de 12 lados se llama dodecágono. ¿Se entendió? ¿Sí? Simplemente estamos resolviendo, estamos reemplazando en la suma, porque no nos dan como dato el n, nos dan como dato la suma de ángulos interiores, que ya era 1800. Problema 4. ¿Qué polígono tiene tantas diagonales como lados? O sea, las diagonales son de igual cantidad como el número de lados. A ver, nos hablan de diagonales. Ya, fórmula de diagonales. Número de diagonales es igual a, ¿cuál es la fórmula? N menos 3 sobre 2, ¿cierto? Esa era la fórmula para el número de diagonales. Pero nos dicen que el número de diagonales, este número de diagonales, es lo mismo que la cantidad de lados. O sea, ese número de diagonales vale n. ¿Sí? Entonces lo estoy copiando como n porque dice que el número de diagonales es lo mismo que la cantidad de lados. Ya está. Ese 2 que está dividiendo pasa multiplicando, es decir, 2n es igual a n menos 3. ¿Sí? Luego, puedo simplificar así de lado a lado, lo que te expliqué la vez pasada. N con n se pueden eliminar, donde me quedaría que 2 es igual a n menos 3. Y el menos 3 pasa sumando, ¿cierto? Y 2, entonces 2 más 3 vale 5. ¿Cómo se llama esa figura? Pentágono. Vamos a ver lo que había en el libro de trabajo en esta parte de polígonos. ¿Ya? Ahí tenemos pregunta 1. Se tiene un polígono cóncavo de 8 lados. ¿Cuál es la suma de la medida de sus ángulos internos? Un polígono cóncavo de 8 lados. 8 lados, eso es lo importante, que tiene 8 lados. ¿Cuál es la suma de las medidas de sus ángulos internos? ¿Qué propiedad voy a usar? Bueno, según la pregunta me doy cuenta que me están pidiendo la suma de la medida de sus ángulos internos, ¿cierto? Eso me están pidiendo. Entonces voy a resolverlo con la fórmula. Suma de ángulos internos es igual a 180, ¿no? 180 n menos 2, ¿cierto? Fórmula, la fórmula de la suma de ángulos internos. 180, pero n, ¿cuánto vale según este problema? ¿Cuánto vale n? N es el número de lados, n entonces valdría 8, ¿no? Porque me dice que son 8 lados, claro. Son 8 lados. Y entonces pongo que n vale 8 menos 2. Y ya pues tendría simplemente que resolver y me sale la respuesta. Acá sería 6, la resta. Y tendría que 180 por 6 es 1080, ¿no? Y listo. 1080. Clave B. ¿Está bien? Ya está. Entonces esa es la solución para este problema. 1080. Pasamos a la siguiente. Dice, si a un cuadrado le cortamos sus 4 esquinas, ¿cómo se llama el polígono? Ya, dice que a un cuadrado le cortamos las 4 esquinas. Entonces, ¿cómo se llama el polígono que resulta? Ya vamos a cortar las 4 esquinas. Entonces, ya cortamos aquí una esquina, otra esquina, 2 y 3, ¿cierto? Como ya hemos cortado las esquinas, me quedaría este borde,
porque los cuatrocientos ya se fueron, ya le hemos cortado, que decir que le hemos eliminado. Queda un octágono, ¿no? Un octágono, 8 lados me quedaría la figura. Sencillo, está fácil el problema. Listo, no hay que utilizar fórmulas, simplemente utilizar una gráfica nada más. A ver, veamos la siguiente. Problema 3. Dice, el ángulo interior de un polígono regular mide 60. ¿Cómo se llama el polígono regular? No, dice que su ángulo interior mide 60. ¿Qué fórmula voy a utilizar para resolver este problema? Dice que es el ángulo interior de un polígono regular mide 60. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el polígono? ¿Cuántos lados tiene? Voy a utilizar la fórmula. Acá me dicen algo. Ángulo interior. No me dice que sea la suma de ángulos interiores. ¿Ya? Si fuera la fórmula de la suma, tendría que decir suma de ángulos interiores. Pero acá no me menciona por ningún lugar suma. Entonces quiere decir solamente es la fórmula de la medida de un ángulo interior. ¿Cómo era esa fórmula? Era que la medida de un ángulo interior era igual a 180 paréntesis n menos 2 paréntesis todo sobre n, ¿cierto? Esa era la fórmula para calcular la medida de un ángulo interior. Pero ese 60, ¿dónde iría? ¿En el n? No, porque 60 grados. Entonces, ¿dónde reemplazo ese 60 grados? ¿Dónde va 60 grados en esta fórmula? Bien. En M, muy bien, en la medida, porque ya te dicen que la medida del ángulo interior es 60, entonces ya pues esto es 60, ya se sabe ya que la medida es 60, listo, entonces todo lo demás se copia, porque justamente es N lo que tienes que averiguar, porque sabiendo N sabrías cuántos lados hay, listo. Ese n que está dividiendo pasa multiplicando a 60. Entonces sería 60n. 60n es igual a... y el 180 puede multiplicar, ¿no? O sea, puedes repartir, puedes utilizar distribución 180 por n y 180 por 2. ¿Está bien? 180 por n, 180n. Y 180 por 2 negativo, 360. Listo. Entonces tendrías que resolver esto. A ver, vamos a resolverlo. El 60n me conviene que pase de este lado restando. 180 menos 60 sería 120, ¿cierto? 120n. Y el 360 negativo lo paso positivo, 360. 360. Y finalmente el 120 pasa dividiendo 360 entre 120 es 3, ¿no? La figura tiene 3 lados. ¿Cómo se llama la figura de 3 lados? Triángulo. ¿Sí? Ya está. ¿Cuántos lados tiene un polígono si la suma de sus ángulos interiores es 3240? Ya, acá te dice cuántos lados tiene ese polígono. Si es que todo me suma interiormente 3240, ya. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Ahí lo dice ya, la suma de sus ángulos interiores. La fórmula de la suma de ángulos interiores. Entonces, la fórmula es suma de ángulos interiores es igual a 180 n, paréntesis, n menos 2. ¿Sí? Y ya veo que el 3240 no es el número de lados, sino es la suma de ángulos. Entonces se reemplaza aquí en la suma. 3240 es igual a 180 n menos 2, ¿no? N menos 2. Listo. Bueno, el 180 que está multiplicando puede pasar dividiendo.
3240 entre 180, ¿cuánto sería ahí? 18. Ajá, 18, gracias. 18, que es igual a n menos 2. Y el 2 negativo para sumando, ¿no? Donde finalmente n es igual a 20. Como lo están poniendo ahí ya, su respuesta. Listo. Correcto. Vale 20. Vamos a la última. A terminar ya aquí. Pregunta 5. Haya la diferencia de cantidad de diagonales que se pueden trazar en un hexágono y un pentágono. Ya, ¿cuántas diagonales se pueden trazar en un hexágono y un pentágono? ¿Sí? A ver. Fórmula. ¿Qué fórmula? Número de diagonales, ¿no? Número de diagonales de un hexágono y un pentágono. A ver. Número de diagonales de un hexágono. Un hexágono tiene 6 lados. Entonces sería 6. 6 menos 3 sobre 2. A ver, sacamos respuesta directa ya. 6 menos 3 es 3. 3 por 6, 18. Y entre 2, 9, ¿no? En un hexágono hay 9 diagonales. Y la otra dice número de diagonales en un pentágono. Un pentágono, número de diagonales. Ah, pero ya lo vimos hace un momento, ¿no? En un pentágono, ¿cuántas diagonales había? Bueno, podemos utilizar la fórmula nuevamente, pero ustedes ya, claro, ustedes ya lo tenían, ya, porque hace un momento lo vimos. 5 diagonales, ¿no? ¿Ya? En todo caso, si no se acuerdan, apliquen la fórmula, ¿ya? 5 menos 3 sobre 2. O sea, así es, puede decir así. 5 menos 3 sobre 2. No sale bien. 2 por 5, 10 y 10 sobre 2 es 5. En un pentágono hay 5 diagonales. Ajá, y la diferencia es 4. Pues la diferencia es una resta. Recuerden que diferencia es restar. 9 menos 5. Respuesta 4. Listo. Entonces esa sería la respuesta para este problema. Profesor, el pentágono es el único que tiene el mismo lado. Ajá, sí, muy introducidos. La única figura donde coinciden número de diagonales y número de lados es el pentágono. Entonces recuerda, si en un problema te dicen que polígono tiene la misma cantidad de lados y la misma cantidad de diagonales, tú de frente ya, sin estar resolviendo nada, ya sabes que es el pentágono. Pentágono, marcas, ¿sí? Entonces es la única figura, ¿sí? La única figura. A ver, por ejemplo, otra más. ¿Cuántas diagonales tiene un triángulo? ¿Cuántas diagonales? Cuéntalas, a ver, ¿cuántas diagonales tiene un triángulo? Se imagina un triángulo y todas estas diagonales. ¿Cuántas diagonales tendrá? Claro, pues cero, no tiene ninguna. ¿Ya? El triángulo es la única figura, el único polígono que no tiene diagonales. Ah, está bien, no tiene diagonales, ¿ya? Entonces, hay algunas cositas, ¿no? que es importante tomar conocer. ¿Ya? Bien, entonces eso sería todo por hoy, chicos. El día de mañana no se olviden ingresar. Si tenemos algún problema, así como el día de hoy, ya solucionamos al toque y comenzamos la clase, ¿ya? Muy bien, gracias por su participación el día de hoy. Yo también voy a marcar la asistencia ahorita de cada uno de ustedes que están ahorita en la plataforma. ¿Sí? Muy bien, gracias por su asistencia. Cuídense, nos vemos hasta el día de mañana. Los espero. Gracias. Buenas noches.